de prensa la presidenta Dina Boluarte para contarnos el avance de su gestión en poco más de 2 meses que lleva como presidenta. Vamos a hablar ahora con Jo Mari Bird, politóloga de la Universidad George Mason y además, por supuesto, miembro de Washington Office on Latin America, o la WOLA, con quien hablaremos de la situación de nuestro país, que ella sigue atentamente. Jo Mari, ¿cómo estás? Hola Raúl, mucho gusto, ¿qué tal? Bueno, luego de unos días en los que amainaron las protestas, esas han comenzado a reactivarse. Digamos, según tu criterio, según tu experiencia, ¿qué crees que ocurrirá de ahora en adelante? Bueno, es bastante impredecible, pero viendo ayer el despliegue policial en el centro de Lima, la represión que continúa utilizando las fuerzas de seguridad en diferentes localidades a través del país, y dado el hecho de que el Congreso ha cerrado el paso a elecciones tempranas, por lo menos hasta ahora, yo creo que la confrontación y la violencia van a continuar, lamentablemente. O sea, no existe una salida clara en este momento y en ese impasse las tensiones van a continuar subiéndose. Ujú. Entonces, el caos y el desorden, la ingobernabilidad que se vive en el Perú puede tener desenlaces todavía más graves de lo que hemos visto. Incluso lo que yo considero que ahora es una crisis de derechos humanos podría convertirse en una crisis humanitaria de mayor envergadura. Y eso es una gran preocupación que ¿Cuál desde es el la exterior. diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Yo creo que una crisis humanitaria es mucho más grande, o sea, por la misma crisis, la misma ingobernabilidad, hay más muertos, más desplazamiento de personas y tal vez más personas que huyen del país buscando seguridad y yéndose a otros países de la región o a otros lugares, ¿no? Ujú. Ahora, hay quienes parecen creer que la salida a la crisis es exclusivamente policial. Tú has mencionado este despliegue de fuerzas frente a Palacio de Justicia tan llamativo que ha sido comparado con China, que ha sido comparado con otros lugares en los que es más frecuente este tipo de alardes de poder, pero evidentemente tiene que haber un componente político para salir de la crisis que estamos atravesando, aunque no se ve por dónde. Sí. Bueno, ayer cuando vi los videos y las imágenes que varias personas me fueron enviando y después entré a Twitter y vi varios más, puse en el Twitter una referencia a Hannah Arendt. Hannah Sí. Arendt dice que la violencia y el poder son opuestos, ¿no? Y cuando el gobierno descansa en la violencia, pierde poder. Yo creo que ya estamos viendo eso. Lo que estamos viendo en ese despliegue policial es esa pérdida de poder y legitimidad. La represión es la única respuesta que tiene un gobierno que carece de legitimidad. Sabemos que 3 de cada 4 personas quiere que la presidenta Dina Boluarte renuncia. Sabemos que el Congreso, que es el aliado principal de Dina Boluarte, tiene un pésimo nivel de aprobación en dígitos, no sé cómo decirlo, bajo Un del diez dígito, por ciento. ¿Cómo es? un dígito. Un dígito, ¿va? Entonces, carece de legitimidad. Entonces, su única forma de actuar es represión ante un reclamo sostenido de parte de la población. Yo creo que la apuesta del gobierno es que con el tiempo y la represión, o sea, el infundir el miedo, esas manifestaciones se van a ir diluyendo. Mm. Y es una posibilidad, pero también es una posibilidad que no van a ir diluyendo. Sí. Entonces, ante eso, mi preocupación de mayores confrontaciones y mayor violencia. Ahora, mi pregunta ¿es que el gobierno solo está, digamos, apostando por una salida militar, policial a la crisis, o es que el Perú es hoy por hoy un país ingobernable? Mire, si decimos que Perú es un país ingobernable, mejor cerremos las puertas y nos vamos todos. O sea, no puede Mm. ser, no puede ser. O sea, hay cosas concretas que se puede hacer y uno es escuchar las demandas de la población. Una demanda clara y contundente es elecciones tempranas.
ni el Congreso está haciendo caso a esa demanda, ni el gobierno, ¿no? Dina Boluarte dice repetidas veces, yo no voy a renunciar, que se gana con mi renuncia. Pues se gana un camino muy claro a elecciones tempranas. Si el Congreso ha cerrado el paso, es el único camino que queda abierto, ¿verdad? Entonces, eso es una posibilidad. Obviamente, el gobierno ha demostrado que no quiere eso. Ese es el problema. El gobierno no quiere dialogar, no quiere escuchar las demandas, ¿verdad? Mm. Yo creo, o sea, el gobierno ha llamado, por ejemplo, a un diálogo, pero ¿dónde vemos instancias para dialogar cuando solamente están apuntando cañones a las personas? ¿No? Ese es un grave problema. O sea, se habla de una cosa, pero su accionar dice otra cosa. El problema aquí es el gobierno, pienso yo. Pero no es también que el gobierno ha recibido una situación extraordinariamente compleja y caldeada como herencia envenenada del gobierno de Pedro Castillo. Lo digo porque es evidente. No niego, por supuesto, no me atrevería a negar, porque la realidad es que hay demandas embalsadas en nuestro país desde hace muchos años, que son urgentísimas en muchos lugares, ¿verdad? Pero también es verdad que algunas mafias y organizaciones criminales han aprovechado esas demandas para activar violencia. Y también es verdad que el gobierno de Pedro Castillo trabó alianzas con estas mafias de manera explícita. Ahí están los mineros ilegales, están los cocaleros que producen pasta básica para el narcotráfico, están, por ejemplo, los reservistas de Antauro Humala y algunos sectores de ronderos que lo que pretendían era estar al margen del Estado de Derecho, es decir, tener pequeños feudos. Es decir, es un cóctel realmente complejo en el que Sin duda. en el que interviene también la herencia del gobierno de Pedro Castillo. Sin duda, o sea, yo creo que no se puede pretender que la crisis comienza ahora. La Sí. crisis tiene larga data. Incluso uno podría decir que desde el 2016 tenemos un problema de gobernabilidad en el Perú con el constante renuncia o remoción de los presidentes, presidentes que nunca logran terminar su periodo presidencial, la confrontación permanente entre un sector del Congreso y el Ejecutivo, que es un resultado de la actuación de ciertos partidos políticos, principalmente de la derecha, ¿verdad? El gobierno de Pedro Castillo obviamente fue un gobierno que no gobernó adecuadamente, por decirlo menos, y como bien señalas, con alianzas nefastas en muchos casos. Entonces, es cierto que el gobierno de Dina Boluarte hereda una situación caliente, Sí. complicadísima. Ahora, pero también es verdad, yo, Marí, que, digamos, como parte de la base fundamental del gobierno de Pedro Castillo, estuvo una izquierda extrema que le ha hecho mucho daño al Perú y que es extraordinariamente conservadora. No tiene además nada de democrática, ¿verdad? Es decir, Sin y duda. yo creo que no es sorpresa que la derecha más extrema y la izquierda más extrema sean los abanderados en contra del adelanto de elecciones. Sí, sí, ha sido muy marcado de que en el Congreso esos dos extremos han casi siempre votado en contra del adelanto de elecciones. Entiendo que un sector de la izquierda ha propuesto renunciar su demanda por una asamblea constituyente como para Sí, lograr pero eso lo elecciones hizo Perú tempranas. Libre, pero eso lo hizo Perú Libre, pero entiendo que ayer Perú Libre Sí. retira su firma. Bueno. Ese es un problema, pues. O sea, entonces, claro, si el Congreso no está haciendo caso a la demanda de elecciones tempranas, que no solamente es una demanda de las personas que están en la calle, o sea, se ve reflejado que es una demanda mayoritaria en las encuestas también. Mm. Entiendo que 3 de cada 4 peruanos quieren elecciones tempranas y la renuncia de Dina Boluarte es claro que Dina Boluarte asume la presidencia de manera constitucional. Eso no está en cuestión, pero su forma de gobernar ha sido netamente, o sea, ella misma se ha quitado legitimidad.
ante una situación complicada, ha podido tener otras opciones. Lo que ella ha optado por hacer es gobernar de mano con un sector conservador en el Congreso y con la fuerza policial y armada para reprimir. No Sí. está hablando de dialogar, pero en la práctica no está dialogando con nadie. Ahora, yo me pregunto, Mari, ustedes en Wola tuvieron una reunión con la canciller hace relativamente poco. Sí. Supongo que le habrás planteado algunas de estas inquietudes. No sé cuál es la respuesta oficial del gobierno peruano frente a esta situación. Bueno, la reunión fue una de las reuniones en que en teoría no se puede hablar punto por punto en público de lo que se habló, pero lo que podría decir es que fue una reunión cordial en donde la canciller escuchó nuestras preocupaciones, pero inmediatamente después vemos las mismas actuaciones, o sea, no vemos ningún cambio en cómo el gobierno viene relacionándose con las manifestaciones, ¿no? Ayer, viendo las manifestaciones creo que fue en Juliaca, en Puno, donde fue el aniversario de la muerte de 18 manifestantes, una radio local, un periodista de una radio local decía que contaba el despliegue de gas lacrimógeno, eran 30 granadas lacrimógenas tiradas por minuto. O sea, es una represión bestial. No solamente estamos hablando de las balas y las granadas lacrimógenas que van matando a personas, también una represión para que la gente no puede manifestarse pacíficamente sin desconocer que existe efectivamente, como ha señalado, hechos vandálicos de violencia por parte de ciertos sectores, aprovechando o queriendo inmiscuirse en las manifestaciones, ¿no? Pero no se puede continuar con esa situación de confrontación en la calle. Necesitamos, yo creo que necesitamos un intermediario, o sea, un grupo de personas amplias, con capital social para intentar mediar entre el Estado y las organizaciones sociales. Si no, no veo otra salida. Porque el Congreso ha cerrado el paso, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente. Bueno, hoy día estamos esperando que se obre el milagro. Entiendo que es el último día, la última bala que le queda a la paz social, aunque suene contradictorio hablar de balas y de paz. Bueno, ahora, hay quienes dicen que efectivamente el gobierno está reaccionando, digamos, imponiendo la ley por la fuerza en las calles, y quienes escuchan críticas desde los sectores de derechos humanos suelen decir lo mismo. ¿Qué pasaría si manifestaciones como estas se produjeran en los Estados Unidos o en Francia? Diciendo implícitamente que la reacción de las fuerzas policiales en Estados Unidos o Francia sería igual o más violenta que la de los Estados Unidos. ¿Esto es así? Mire, no, yo no creo. Y no conozco, no puedo hablar de Francia, no conozco, pero sí es completamente cierto que en Estados Unidos existe un problema policial, de brutalidad policial, de asesinatos, a sangre fría por parte de la policía, que ha generado manifestaciones públicas muy grandes, las que vimos en el año 2020 y luego en particular de la muerte del asesinato de George Floyd por parte de un policía blanco, dio pie a unas manifestaciones enormes. Sí. En esas manifestaciones nadie fue asesinado por la policía. La violencia policial aquí viene más bien en cuanto a interacciones cotidianas con las personas, y no solamente las personas negras, también personas blancas, personas latinas, pero desproporcionalmente a personas negras. Les paren en un semáforo y la cosa escala y terminan matando inexplicablemente a la persona, ¿verdad? O como ocurrió hace poco en Memphis, Tennessee. Es inexplicable porque 5 policías con un chico reducido en el suelo lo tienen que estar pateando de la manera que lo patearon, ¿verdad? Pero en manifestaciones sociales, el derecho a la protesta aquí, desde la época de Vietnam, yo creo que no se ha visto un asesinato en un contexto de protesta social. Sí, creo que el episodio más violento fue, antes de Vietnam, fue este encuentro en el puente, cuando, digamos,
defensores de los derechos sociales de los afroamericanos chocaron contra la policía. Que eso no recuerdo si fue en los años 60. Sí, o en Kent State, que fue en los años 60, en donde la Guardia Nacional entró al campus de la universidad y mataron a varios estudiantes que estaban protestando contra, pacíficamente, además, contra la guerra en Vietnam, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que están anhelando, o sea, te estarás refiriendo a la propuesta del ex admiral Montoya de cambiar las limitaciones al uso desproporcional de la fuerza en la legislación peruana. Y él, en una entrevista, él cita a Estados Unidos como un ejemplo. Sí. Pero son dos cosas muy distintas. Lo que él sí quisiera es que haya una ley de castigo fácil, total para la policía. Eso sería fatal. O sea, si ya estamos con una ley que guarda el tema de proporcionar con 58 muertos, 47 creo de ellos en teoría por balas u otros objetos proyectiles por parte de las fuerzas de seguridad, ¿cuánto sería si tuvieran carta libre? Sería una masacre pues mucho mayor, y yo creo que eso es muy peligroso. Bueno, en Francia, solo para poner como dato, yo, María, en Francia, las manifestaciones contra el gobierno de Macron por el alza de pasajes, por la situación, digamos, de la seguridad social, me parece que tienen 3 años y no ha muerto ni una persona. Ahora mismo hay marchas en Francia, en París, por ejemplo, y no se registran muertos, ¿no? Efectivamente había enfrentamientos, pero... Qué buen dato, ¿no? Qué buena comparación, porque y yo recuerdo cuando hubo el intento de parte de los seguidores de Bolsonaro de tomar el Palacio de Gobierno y otros edificios en Brasil, terminaron arrestando más de 1,000 personas. 1,500, sí. Sin que nadie fuera asesinada, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, aquí hay un problema, hay más de un problema, obviamente. Uno es un problema de gobernabilidad, de un gobierno que no encuentra qué hacer frente a las manifestaciones más que reprimir, pero también tenemos un problema más de fondo y de larga data de un policía que excede en sus funciones, que está utilizando fuerza letal en contextos en que no debería hacerlo y es un delito, además, hacerlo. Entonces, ahí yo creo que la demanda de una reforma policial es urgente. Perú no es el único país donde eso ocurre, ¿no? O sea, violencia policial ocurre en muchos países en diferentes contextos, ¿no? Pero yo creo que lo que está pasando ahorita hace como levanta el tema de la reforma policial a un nivel de urgencia. Y no en el sentido del señor Montoya, sino en un sentido de restringir más estrictamente el uso de la fuerza letal y de garantizar sanciones políticas y sanciones penales a los individuos. Y eso no se está viendo en el contexto. Yo he hablado con muchas personas, además, que me dicen, supongo que estarás de acuerdo con ellas, que la represión, además de causar muertes, lo que consigue es enervar las protestas, es decir, no pacificar, sino todo lo contrario, es decir, se genera una especie de escala de violencia, ¿no? Cada vez es peor, cada vez hay más. Y eso está demostrado en la literatura científica, ciencias sociales, ciencias políticas, sociología. Hay estudio tras estudio en montones de países, ¿no? Que demuestran muy claramente que la represión estatal hacia manifestaciones, sean chiquitas o grandes, genera mayor indignación y mayor capacidad de movilización de la sociedad. Entonces, al final de cuentas, la actuación del gobierno es totalmente contraproducente para la finalidad de apaciguar la situación. Están echando gasolina al fuego, en realidad, con la mayor cantidad de presión que están haciendo. Y repito que la represión no solamente se mide en muertos, también se mide en detenciones arbitrarias, también se mide en los heridos, que son más de 1,200 civiles heridos y más de 500 policías heridos. También se mide en intentos de sembrar pruebas. También se mide en detenciones ilegales de líderes. Yo he leído de personas que han sido detenidos y acusados por recolectar fondos para facilitar que la gente de provincias llegan a Lima para manifestarse. ¿Desde cuándo eso es un delito? O sea, no permitir que las personas se
juntan para manifestarse de manera pacífica. La actuación de la policía en ese sentido también es un problema. O sea, el gobierno muy lejos de calmar la situación, de generar espacios de diálogo, de encontrar salidas, está echando gasolina al Al fuego. fuego. Ahora, frente a todo esto, WOLA ha publicado un comunicado que dice la situación del deterioro de los derechos humanos en Perú plantea que se profundiza la crisis política. Cuéntanos qué contiene este pronunciamiento. Bueno, es un poco de lo que yo ya he manifestado aquí, en el cual detallamos un poco los abusos de derechos humanos que hemos podido investigar gracias al trabajo de organizaciones como la Defensoría del Pueblo en el Perú, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y muchos periodistas muy valientes que están reportando día a día lo que está sucediendo en el terreno. Los muertos, las detenciones arbitrarias, los heridos, el sembrado de pruebas, la intervención en la Universidad de San Marcos, entre otras cosas. Expresamos nuestra preocupación sobre el uso desproporcional de la fuerza y pedimos al gobierno un cese a la represión. Reconocemos que el gobierno ha solicitado una investigación sobre la responsabilidad de los responsables, pero llamamos la atención de que existe una impunidad casi total. En esos 20 años de democracia, solo un policía ha sido condenado por violencia policial, asesinato, en el caso del Baguazo, y hay casi 200 casos. O sea, Ajá. ¿qué garantías tenemos si hay una historia de impunidad en el pasado? ¿Qué garantías tenemos que ahora va a haber una investigación real? Sobre todo si eso es la solución propuesta por el gobierno. También expresamos nuestra preocupación sobre los decretos de estado de emergencia. El primer decreto, el 14 de diciembre, fue renovado el 15 o el 14 de enero y se acaba de imponer un nuevo decreto de estado de emergencia por 60 días en varias regiones del país. Y nos llamó la atención que en el caso de Puno ponen el ejército en control directo del orden interno. Papel por el cual no está habilitado el ejército y por el cual vemos el saldo trágico de su intervención en Ayacucho el día 15 de diciembre. O sea, 10 personas asesinadas por soldados en Ayacucho. Entonces, llamamos la atención De de que acuerdo. el ejército no debería estar participando en esas Bueno, actividades. vamos a cortar la conversación. Yo, Marit, Sí, te sí. pido disculpas. Lo que pasa es que No, acaba de no. comenzar la presidenta Dina Boluarte a presentar